Buenos días, estimados alumnos. Tengo el placer de estar nuevamente con ustedes para desarrollar esta vez nuestro segundo tema, que corresponde al curso de lenguaje, Tenemos entonces ahora el siguiente título: uso de las mayúsculas. Bien, las letras, de acuerdo a la normativa de nuestro idioma, porque toda lengua o idioma tiene su propia normativa, es decir, sus propias reglas, que establecen cómo se debe escribir y cómo se debe pronunciar las palabras, ¿cierto?, del idioma que uno emplea. El idioma español tiene sus propias normas y justamente ahí se establece que las letras, teniendo en cuenta su representación gráfica, es decir, teniendo en cuenta su escritura, estas se dividen en mayúsculas y minúsculas. Es decir, hay letras mayúsculas y hay letras minúsculas. Pero, ¿y cuándo se debe emplear las letras mayúsculas? ¿Qué dice la normativa? ¿Qué dicen las reglas gramaticales con respecto a esto? Bien, vamos a ver los siguientes casos para determinar cómo o cuándo se debe emplear las letras mayúsculas. Bien, tenemos el primer caso. Atención, quiero por favor, deseo que ustedes presten bastante atención a cada uno de los casos y también a los ejemplos correspondientes. Dice el primer caso: Solo la primera palabra del título de cualquier obra debe escribirse con letra inicial mayúscula. Solo la primera palabra del título de cualquier obra, debe escribirse entonces con letra inicial mayúscula. Así tenemos el ejemplo. Pedro Calderón de la Barca escribió la obra La vida es sueño. Como acá tenemos el título de la obra escrita por Calderón de la Barca, La vida es sueño, entonces tenemos que ponerle letra inicial mayúscula. Y tenemos La vida es sueño con letra inicial mayúscula. Así cualquier otro título de cualquier obra, de cualquier libro. Segundo ejemplo: durante mi descanso leeré Platero y yo, otra obra. Platero y yo. Como este es el título de la obra, entonces Platero debo escribirlo con mayúscula, ¿no es cierto?, porque corresponde al título de una obra escrita por Juan Ramón Jiménez. Bien, entonces ya sabemos que solo la primera palabra, ¿no es cierto?, de los títulos de las obras se escribe con mayúscula. Bien, entendido esto, pasamos al segundo caso. Los nombres de instituciones, ya sean culturales, educativas, políticas y deportivas, se escriben con mayúscula. Todos los nombres de instituciones, ya sean culturales, educativas, políticas, ¿no es cierto? Entonces, así tenemos. Ejemplo: la Biblioteca Nacional tiene un nuevo local. Biblioteca Nacional es nombre de una institución pública, ¿no es cierto?, que sea del Estado. Como este es el nombre de una institución, entonces le ponemos mayúscula. La Biblioteca Nacional tiene un nuevo local. Bien, del mismo modo, en este segundo ejemplo, se está modernizando la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Tenemos acá el nombre de una institución, la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Por lo tanto, a esto debemos ponerle mayúscula. Oficina Nacional de Procesos Electorales. ¿Verdad? Entonces, ya sabemos. Nombre de instituciones, que pueden ser públicas, como en este caso, o sea, del Estado, como pueden ser también particulares.
ya sea colegio nacional, colegio particular, un partido político, una institución deportiva, ¿no es cierto? Y eso debemos escribirla con mayúscula. Una institución particular, por ejemplo, nuestro colegio, nuestro querido colegio, Mi Buen Jesús, eso va con mayúscula, nombre de una institución educativa particular. Bien, luego del segundo caso, vamos al tercero. Ya sabemos entonces dos casos en los que tenemos que aplicar la letra mayúscula. 3. Se escribe con mayúscula después de 2 puntos. Después de 2 puntos. Cuando se citan palabras textuales o cuando se escribe el encabezamiento de una carta o documento jurídico. Bien, entonces, letra mayúscula, después de 2 puntos. Después de 2 puntos, cuando se citan palabras textuales, es decir, palabras que debemos escribirlas tal como lo utilizó el autor o tal como lo dijo un personaje. Entonces, esos son palabras textuales, sin aumentarle ni disminuirle una palabra. Textual es tal como está escrito o tal como lo dijo. O también cuando se escribe el encabezamiento de una carta, de una misiva o un documento jurídico, es decir, un documento legal. ¿Verdad? Bien. Vamos a los ejemplos. Tenemos aquí, clarito. El historiador Jorge Basadre dijo, 2 puntos. Vamos a citar textualmente a Basadre. ¿Qué dijo Basadre? El verdadero Perú es un problema y una posibilidad. Entonces, aquí tenemos, tal como lo dijo, está puesto ahí, ¿no es cierto?, después de 2 puntos, y le ponemos letra mayúscula. Letra mayúscula. El verdadero Perú es un problema y una posibilidad. Otro ejemplo, cuando tenemos carta o documento jurídico, después de 2 puntos, certifica, 2 puntos, certifica un documento, ¿no es cierto?, legal. La entrega de donaciones a la comunidad de Huancavelica. Entonces, acá se entrega un documento donde se certifica la entrega que se ha realizado. Entonces, aquí es un documento legal, un documento oficial, y por lo tanto se coloca la palabra certifica, 2 puntos. O cuando escribimos una carta, estimado amigo, 2 puntos. Te escribo la siguiente carta para saludarte y saber cómo te ha ido en tu viaje, ¿cierto? También en las cartas, ¿cierto? En las cartas o documentos. Bien, hasta aquí entonces, jóvenes, tenemos que solo la primera palabra de los títulos de cualquier obra se escribe con mayúscula. Los nombres de instituciones, sean públicas o sean particulares, o ya sean estas culturales, educativas, políticas o deportivas, se escriben con mayúscula. Y también, después de 2 puntos, cuando se citan palabras textuales o cuando se escribe el encabezamiento de un documento como una carta, o sea, un documento jurídico. Bien, pasamos al cuarto caso. Vamos a ver, y atentos, porque ahora cada vez que escribamos debemos aplicar estos casos. Vamos a tener que ir aprendiendo, ir desarrollándonos y también a aprender a escribir con propiedad y de acuerdo a la normativa de nuestro idioma. Cuarto caso. La primera palabra que sigue después del signo de interrogación o exclamación se escribe con mayúscula. Solo la primera palabra que sigue después del signo de interrogación o exclamación. Ejemplo. ¡Qué bien! Acá tenemos un signo de exclamación. ¡Qué bien! Después del signo de exclamación solo se escribe la primera palabra con mayúscula. ¿No es cierto? ¡Qué bien! Serán muchos los beneficiados. Entonces, después de los signos de exclamación, ¿cierto? Y aquí
tenemos otra palabra, ¿no? En interrogación. ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces, después del signo de interrogación, también solo la primera palabra se escribe con mayúscula. No debería ser en el mismo lugar. Entonces, ahora, salvo, aquí un ratito, atento por favor, si después de la palabra quién vendría coma, entonces ya no se escribe en mayúscula. Si después de dónde viene coma, ahí no se debería escribir también con mayúscula. Solo después del signo de interrogación, siempre y cuando no exista una coma, ¿no es cierto?, después del signo. Hasta ahí tenemos claro entonces nuestro cuarto caso. Las primeras palabras después del signo de interrogación y exclamación, siempre y cuando no exista coma. Caso número 5. El caso 5. Los nombres propios de personas, ciudades, lugares geográficos y apelativos célebres van con mayúscula. Nombres propios de personas. Manuel, Juan, Adolfo, Carlos, quienes hablan, ¿es cierto? Nombres propios van con mayúscula. Lugares geográficos, como un accidente geográfico, un continente, una ciudad, ¿es cierto? Y apelativos célebres. Los apelativos son especies de sobrenombres o apodos que hacen célebre a un personaje, ya sea del deporte, de la cultura, del arte, de la ciencia, ¿no? Entonces, esos son apelativos, sobrenombres o una especie de apodo, ¿no es cierto? Entonces, eso también va con mayúscula. Nombre propio, mayúscula de personas. Nombre de ciudades, mayúscula. Lugares geográficos, mayúscula. Y apelativos o especies de sobrenombres con mayúscula. Bien. Ejemplo. Faustino Sánchez Carrión escribía con el seudónimo, o sea, con el nombre falso, ¿es cierto?, de El Solitario de Sayán. El Solitario de Sayán es un apelativo, no es su nombre. Él escribía con ese nombre. Y por lo tanto, este apelativo debe ir con mayúscula. Pero no se olviden, los nombres propios. Por lo tanto, Faustino Sánchez Carrión con mayúscula. Nombres propios y el apelativo. ¿Verdad? Segundo caso, o segundo ejemplo. Las ciudades de Roma y Madrid están en Europa. La ciudad es nombre de una ciudad, Roma. Madrid, ¿cierto? Están en Europa. Y Europa es un continente, un lugar geográfico. Por lo tanto, también va con mayúscula. Entonces, jóvenes, aquí está clarísimo. Nombres propios, apelativos, célebres y nombre de ciudades y lugares geográficos. Hay personajes del arte, hay del deporte, ¿no? También a Cubillas le decían el nene. El nene es un apelativo famoso, hizo famoso al gran jugador Cubillas, ¿no? Bien. Vamos al sexto caso. Bien, dice, los nombres de constelaciones. Las constelaciones son agrupaciones de estrellas que forman figuras, ¿cierto?, en el espacio. Los nombres de constelaciones, estrellas y planetas se escriben con mayúscula. Constelaciones. Bien, la Luna es satélite de la Tierra. Luna, ¿es cierto? Mayúscula. ¿Sí? Tierra, mayúscula, nombre de un planeta. Nuestro planeta, Tierra y su satélite. Segundo ejemplo, Osa Mayor, nombre de una constelación, agrupación de estrellas que forman una especie de una osa inmensa, ¿no? También hay Osa Menor. Osa Mayor va con mayúscula, nombre de una constelación. Saturno, nombre de un planeta, mayúscula. Sol, nombre de una estrella. Nuestro Sol es una estrella Sol, que está en el centro de nuestro sistema solar. Orión, nombre de una constelación, por lo tanto va con mayúscula. Bien, jóvenes, entonces, constelaciones,
nombre de planetas, nombre de estrellas con mayúscula. Vamos al último tema. Las siglas. Las siglas se escriben con mayúscula. Todas las siglas. Las siglas son letras, las primeras letras de los nombres de una institución. Se escriben con mayúscula. Universidad Nacional de Ingeniería. OEA, Organización de Estados Americanos. FIFA, Federación Internacional de Fútbol Americano. UNESCO, que es un organismo de la ONU para la ciencia, la cultura y la educación. FMI, Fondo Monetario Internacional. Estos son siglas de instituciones. Y ello se escribe con mayúscula. Bien, jóvenes, hasta aquí nuestro tema de lenguaje sobre uso de las mayúsculas. Solo para decirles que cualquier consulta, cualquier problema que tengan, por favor, háganmelo saber a través del WhatsApp o con una llamada. Yo estoy a disposición de ustedes cuando gusten, cuando sea necesario. Por favor, hasta aquí y resuelvan sus ejercicios de la hoja aplicativa. Hasta luego, jóvenes. Hasta nuestra próxima clase. Gracias.